Hay herramientas que son legales, legítimas en un estado de derecho y como abogados pues todos vamos a acudir a la herramienta para ver el planteamiento desde cómo se ha hecho la integración al momento de la votación de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la CC solicitó un informe circunstanciado a la Corte Suprema de Justicia sobre la resolución a la que hicieron referencia los magistrados del TSE, Maynor Custodio Franco, Irma Palencia y Ranulfo Rafael Rojas, además de los magistrados suplentes que presentaron un recurso en conjunto. Ayer justamente le estábamos dando seguimiento a este tema en donde las autoridades de la Corte Suprema de Justicia van a conocer que habían dado seguimiento en el Congreso de la República, es decir, la orden para poder realizar este proceso de evaluación sobre el tema de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tanto a los magistrados titulares, Fernando, como a los magistrados suplentes. Ayer dábamos a conocer que se tenía que hacer el mismo proceso de formar una comisión pesquisidora, que no es que indique si están ellos siendo inocentes o siendo culpables, sino simplemente evaluar si se les retira o no el antejuicio. Y obviamente hay herramientas que son legales y legítimas por parte de los funcionarios públicos que en algún momento tienen este tipo de investigación, y es así como ellos han decidido presentar ciertas acciones a la Corte de Constitucionalidad para suspender lo que ellos ya habían decidido. Bueno, a ver, vamos a empezar aquí por orden. En primer lugar, quiero compartirle a usted, amigo y amiga televidente, que estamos hablando de una acción de amparo. En total son 4 acciones de amparo. Por favor, no se dice recurso de amparo. No es recurso, se llama acción de amparo. El amparo es un proceso. Y dentro de ese proceso, lo que se establece son mecanismos de defensa del afectado, que puede ser una persona individual, es decir, un hombre, una mujer, o una persona jurídica, un establecimiento, una sociedad anónima, una empresa. Bueno, esta persona, entre comillas, ficticia, no existe físicamente, actúa a través de un mandatario, de un representante legal, pero es una persona que tiene derechos y contrae obligaciones, como la persona física y persona individual. Lo mismo, la persona jurídica y la persona individual tienen derechos y obligaciones, y en este caso, derechos que defender si consideran que han sido vulnerados por la acción o resolución, en este caso, de una entidad como la Corte de Constitucionalidad. Para defender esa vulneración de un derecho que considero yo está siendo mal manejado, mal interpretado, existe una ley específica, y es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Así es como se llama. Son esos 3 nombres en conjunto para formar una sola ley. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y entonces, el contenido de esta norma jurídica, de esta ley ordinaria, lo que nos permite es que es una ley de rango constitucional. Lo que nos permite es establecer los mecanismos para decirle yo a la autoridad suprema en materia de defensa del derecho constitucional: Corte de Constitucionalidad, está siendo vulnerado un derecho que a mí me asiste. Esa es mi interpretación. Y entonces, a través de la acción de amparo, quiero por favor que usted analice lo que está sucediendo en mi contra y que restablezca mi situación legal, mi situación jurídica, hasta antes de que esa resolución haya afectado pues mi existencia, mis derechos, mi situación como persona individual o persona jurídica. La acción de amparo entonces es conocida ante la Corte de Constitucionalidad, que en este caso han sido 4 acciones, las presentadas por los magistrados, tanto titulares como suplentes, en donde al sentir vulneración en sus derechos, pues están haciendo la utilización correcta de la ley de rango constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para defenderse. Acá la obligatoriedad de la Corte de Constitucionalidad es recibirlos, darles el trámite correspondiente, analizar si realmente hay vulneración de los derechos o no, y entonces a raíz de eso ya emitir esa resolución final que establezca si se modifica o se revoca la
resolución originaria, la resolución que estaba siendo, que estaba afectando los derechos de la persona que en este caso se está defendiendo, o si simplemente la confirma. Esas son las únicas dos respuestas que existe por parte de la CC. Confirmar o revocar, que es una sola, ¿verdad? Y cambiarla si es necesario para que pues, la persona que se sintió vulnerada en sus derechos pueda saber si esta circunstancia le hace volver a la situación anterior de cuando la resolución se había emitido o si es pues, beneficiado con el cambio de la misma. Realmente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, al momento tal como mencionabas, de sentir que están siendo vulnerados de sus derechos, están actuando con base en esta ley. Realmente tienen un derecho. Hablemos de los plazos. Ya lo presentaron, cuánto tiempo tiene la Corte de Constitucionalidad entonces para decir si continúan o si hacen algún cambio. Ahorita tienen 10 días para poder emitir entonces la resolución que le pueda dar a conocer a los magistrados, quienes son en este caso los ciudadanos, no solo como ciudadanos, sino como funcionarios que están siendo violentados o sienten o piensan que están siendo vulnerados en sus derechos. Entonces, durante ese plazo de 10 días se conocerá cuál es la determinación que establece en este caso la decisión colegiada del Pleno de Magistrados. Ya hemos explicado en otras ocasiones qué es una decisión colegiada. Es cuando, en este caso, Corte de Constitucionalidad deben resolver 5 magistrados, sea que estén los 5 titulares, o pueden haber solo 2 titulares y 3 suplentes, o puede haber solo 1 titular y 4 suplentes, no importa. La cosa es que la decisión colegiada sea por 5 magistrados y tiene que ser una decisión en donde por mayoría, es decir, 3 de los 5 estén de acuerdo, sea negativa o sea positiva, pero 3 deben estar de acuerdo. Y esa decisión colegiada será la que permita conocer qué es lo que en este caso la Corte de Constitucionalidad entiende, interpreta y resuelve respecto a lo que la persona afectada, o en este caso los funcionarios afectados, le están planteando. De igual forma, pues justamente ayer también dábamos a conocer un poco más el contenido de esta supuesta acusación y pues hay distintos, por así decirlo, fundamentos que dan a conocer el por qué ellos escogieron este sistema y ellos se están preparando con base en ello. Pero vamos a tener más detalles al respecto. La Corte de Constitucionalidad, de hecho, ya informó que recibió y dio trámite a los 4 amparos que interpusieron por los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Estas acciones pretenden suspender la acción legal de la Corte Suprema de Justicia, quien trasladó al Congreso de la República este retiro de inmunidad contra los magistrados. Se trata de 8 antejuicios, tal como se lo vamos a conocer, 5 contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y 3 suplentes. Por otra parte, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, expuso que varios magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y de Salas presentaron inhibitorias y excusas para no entrar a conocer el trámite de antejuicio, situación que asegura debió ser notificada. Por esta razón, indicó que fueron vulnerados varios artículos de la ley del organismo judicial, así como los artículos 2 y 12 de la Constitución Política de la República, pues dicha resolución careció del debido proceso. Y acá esto es importante, Fernando, porque realmente no se tiene, o tú me dirás, un tiempo estipulado para poder realizar este estudio en el Congreso de la República, por ejemplo, pero todos los detalles que mencionó en este caso la magistrada, se tiene que cumplir con ciertos lineamientos, con cierta normativa para que esto realmente tenga cierta vigencia, cierta credibilidad, siga de una forma bastante transparente. Bueno, aquí lo que tenemos que entender es que cuando magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, así como magistrados de salas, presentan una inhibitoria, significa que no pueden conocer, ellos toman la decisión de no conocer el proceso que está llegando a su judicatura, a su mesa, porque tienen algún tipo de relación con la persona que está interponiendo ese mecanismo de defensa. Entonces la inhibitoria automáticamente lo que establece es el juez o el magistrado dice, yo no puedo conocer este proceso, así que me inhibo de conocerlo
Es decir, el sinónimo o el concepto, para que usted lo entienda, parejo y sea lo mismo, es no puedo seguir conociendo porque yo tengo algún tipo de amistad, algún tipo de relación familiar, algún tipo de, qué sé yo, una relación que le une con la persona que en este caso está buscando su mecanismo de defensa. Y la ley del organismo judicial establece la obligatoriedad para los jueces, sea cualquier tipo de juez, o bien magistrado, que debe inhibirse inmediatamente cuando ve que ese caso que está en su mesa automáticamente es de alguien con quien tiene una relación. Entonces, eso puede ser el mecanismo, no puede, debe ser el mecanismo obligatorio, y si no se realiza, entonces las partes contrarias podrán argumentar mecanismos de ataque respecto a la no inhibitoria, y esto pues dilatará el proceso por mucho tiempo. Ahora bien, la explicación que daba la magistrada del TSE, Irma Palencia, definitivamente tiene la lógica jurídica que se necesita. Al haberse inhibido magistrados que iban a conocer, pero no notificaron a una de las partes que integran todo el conjunto del proceso, automáticamente se está violentando lo que establece, en primer lugar, la Carta Magna, la ley suprema en Guatemala, la Constitución Política de la República, y en segundo lugar, la ley del organismo judicial, que establece todos los parámetros sobre los cuales debe agotarse procedimiento tras procedimiento para que no exista ninguna ilegalidad en ningún momento procesal de cualquier caso que se esté conociendo en cualquier judicatura o bien en cualquier magistratura. Al no haberse notificado a una de las partes, se incurrió en un error tanto de fondo como de forma que realmente puede hacer que ese caso se caiga y genere atrasos procesales que realmente pueden costar mucho, no solo en tiempo, sino en que la justicia realmente pueda aplicarse como lo dice nuestra Constitución y lo establece de una manera taxativa, de manera pronta y cumplida, para que este espacio no pueda ser violentado a ninguna de las partes involucradas. Esto es muy importante, la explicación, porque lo que se busca obviamente es en todo proceso que haya transparencia, que haya respeto a la ley, así que nosotros le estaremos dando seguimiento a este tema, ya que hay distintas aristas a evaluar para ver si se continúa con esto o realmente no, más con la agenda tan apretada que se tiene en el Congreso de la República. Y es así como hemos llegado al final de este espacio de A la Medida en cuanto al análisis. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, Ligia, un placer saludarte, amigo y amiga televidente, como siempre es un honor trabajar para ustedes. Y por supuesto continuamos analizando cada uno de los casos que marcan la coyuntura en nuestro país. Con permiso, buena noche. Ya regresamos.